Muy buenos días. Bienvenidos a la reunión semanal del Grupo Académico de Medicina, del Grupo Académico de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Nuestro invitado de hoy es el profesor Iván Flores. El profesor Iván Flores es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en pediatría, magíster en epidemiología clínica en nuestra generación de ciencias clínicas, doctor en métodos en epidemiología clínica de la Universidad de McMaster. Es un reconocido experto internacional en el desarrollo de guías de práctica clínica y en la conducción de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hoy tenemos el gusto de escucharle su narrativa acerca de la experiencia de la nueva publicación de acceso abierto alrededor de guías y los retos que eso representa para el conocimiento científico en la actualidad. Bienvenido, Iván, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. No, Fabián, gracias a ti por la invitación. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Correcto. Bueno, la idea de la presentación de hoy era, pues, siguiendo la invitación de Fabián, hablar un poco de mi experiencia con el lanzamiento de un nuevo journal que lanzamos hace ya 3 años y que he tenido el honor de liderar como editor. El journal se llama Clinical and Public Health Guidelines y la experiencia es empezar un journal de cero y un poco también para hacerlo más, digamos, atractivo para aquellos que no les interesa mucho el mundo editorial desde la parte del editor, el tema de los retos de la publicación científica y lo que uno se encuentra en este mundo que es pues relacionado, importante para todos los investigadores, pero que tiene unas consideraciones especiales que voy a anotar a continuación. Deme un segundo. Bueno, voy a dar un poquito de introducción sobre el Guideline International Network, porque el journal que estoy editando es propiedad de esa sociedad. La sociedad se llama la Red Internacional de Guías y es una colaboración global de expertos en guías, tanto en el desarrollo, en los métodos, en la síntesis, en la implementación, y en todo lo que tiene que ver con guías de práctica clínica. Es la sociedad internacional más grande sobre el tema, que se estableció en el 2002 y tiene miembros en ya en más de 60 países actualmente. Y es una sociedad en la que hago parte hace varios años, desde que empecé mi trabajo en el tema de guías. La sociedad científica como tal fue la que decidió hace ya varios años armar su propio journal y la razón por la cual estoy acá. Entonces, esta sociedad, entre el año 2021 y 2022, estaba interesada en tener su propio journal. Bueno, y pido disculpas de antemano, tengo una mezcla de diapositivas en inglés y en español, porque algunas de esas diapositivas las hemos utilizado en otros ámbitos de la red internacional de guías. Como antecedente histórico, la red, como vieron, ya lleva bastante tiempo alrededor del tema de guías, pero no tenía una revista científica. Entonces el GIM estaba interesado en tener su propio journal, como hacen otras organizaciones como similares en cuanto al tema, como por ejemplo Cochrane o el Joanna Briggs Institute o Campbell Collaboration, que son tres instituciones, digamos, muy parecidas en cuanto a que eh, trabajamos el tema. Espera un momento que estoy escuchando eco, creo que ya. Bueno, entonces las otras tres organizaciones que les digo, Cochrane, JBI y Campbell Collaboration, son organizaciones relacionadas con el tema de evidencia científica para apoyar la toma de decisiones y las tres tenían su propio journal. Jim decide en el año 2020-2021 a empezar un nuevo journal científico. Un journal que fuera la casa de publicaciones, no solo de guías como tal, que necesitaran una publicación en un journal científico, sino también de investigación en cómo hacer guías desde todo el proceso metodológico, implementación, entre muchos otros aspectos. Entonces, pero también Jim quería tener una ganancia, hacer esto un producto que le generara ganancia a la sociedad científica. Abordaron varios publishers, es la palabra que tenemos para las casas editoriales en inglés, como Springer, Wiley, Lippincott, Oxford Academic, y finalmente decidieron quedarse con Wiley. Esto fue una decisión del board de Jim y en su momento el presidente de la sociedad.
decidieron trabajar con Wiley y le pusieron a este journal preliminarmente el nombre Clinical and Public Health Guidelines. En el año 2022, por lo tanto, entre septiembre, abrieron la convocatoria porque necesitaban pues un editor que tomara la cabeza de este proyecto, armar el journal de cero, porque lo único que teníamos éramos el interés, tanto del GIN como de la casa editorial Wiley, y el nombre, que era Clinical and Public Health Guidelines, y armaron un proceso abierto de postulaciones de posibles miembros interesados en miembros y no miembros del GIN en ser el editor en jefe. Finalmente, después de un proceso largo de 3 o 4 meses, decidieron escogerme a mí para ello. Denme un segundo, por favor. Ok, entonces fui seleccionado en febrero o marzo del 2023 dentro de 35 candidatos internacionales, y eso se hizo la noticia por todas las redes del GIN, como pueden ver aquí a mano derecha, donde se resaltaba mi escogencia y mis antecedentes como profesor de la Universidad de Antioquia y mi experiencia que ya Fabián previamente resumió. Alguna experiencia previa de por qué, digamos, tuve la fortuna de acabar siendo seleccionado, era que yo había venido trabajando en el tema de publicación científica antes. Es un tema que, además de los temas habituales en los que hago investigación, me ha interesado. Los que me conocen, porque hay un interés en entender, hay un interés mío genuino en entender cómo funcionaba la publicación científica, y para mí era un mundo desconocido. Eso me llevó a un entrenamiento con el Equator Network que hice en Canadá hace varios años, y eso me llevó a entrenarme en los procesos de publicación científica a profundidad mientras estaba haciendo mi doctorado. Luego tuve la experiencia después de ese entrenamiento, de fungir como editor asociado entre las 3 revistas que ven a mano izquierda, específicamente inicialmente en Systematic Reviews como editor asociado de estas revistas. Todas esas 3 revistas son Open Access, voy a hablar de ello en un momento. Y luego en BMC Public Health, manejando los manuscritos que tenían que ver con pediatría y salud pública, pero específicamente en los temas de infancia. Y luego, posteriormente en Plus One. En estos 13 de la izquierda fui editor asociado, y luego fui invitado a ser parte del lanzamiento de una revista que se llama Pediatric Discovery, que ustedes ven ahí, como deputy editor por la experiencia que había adquirido previamente. Posteriormente, también hago parte de los comités editoriales de estas 2 revistas, el Journal of Clinical Epidemiology y el Journal of the American Heart Association. Entonces, toda esta experiencia sirvió para cuando hice la postulación y el proceso, pues además de la experiencia que tengo en guías de práctica clínica, como Fabián también mencionó, fueron como digamos los que yo creo fueron claves para la selección. Esto es importante porque el mundo de la publicación científica es un mundo relacionado pero diferente, y tiene unas particularidades que aprendí a lo largo de los años mientras estuve en estos roles. Entonces, cuando fui seleccionado, empezamos el proceso de construir un journal de cero. Mi trabajo fue directamente con el publisher Wiley, si bien el propietario del journal es de Jean. Las reglas son las 3 que ustedes ven acá. Este es el propietario, este es el publicador, es decir, la casa editorial que mantiene el proceso, y es una revista Open Access, y ese es el título, y a partir de ahí trabajé Wiley con el editor a construirlo. Entonces, entre mayo del 2023 y septiembre del 2023 tuve un trabajo directo con todo el equipo de trabajo de Wiley, que está a disposición de los editores, para, uno, establecer el alcance del journal, crear la página web desde cero, los diseños, los contenidos, la cantidad de información, los tipos de artículos que se iban a recibir. Todo eso es una decisión que se hace en conjunto entre el editor y la casa editorial. El flujo de manuscritos es todo un proceso que lleva a entender cómo, desde que un artículo es sometido, qué pasos debe llevar, quiénes son los responsables en todo este flujo de manuscritos, tanto los que tienen que ver con el tema de contenido, que son los editores y los revisores pares, como también el tema administrativo y editorial, que mantiene la plataforma, que mantiene el proceso de invitación y proceso administrativo, comunicación, y el proceso al final editorial y de producción, que es el proceso cuando el artículo es aceptado y el artículo pasa a PDF, se le asigna un DOI, etcétera, etcétera, y es publicado en la página web. Todo ese flujo de manuscritos es
digamos, en la arquitectura interna de un journal y es lo que trabajamos durante estos meses para poderlo construir. Establecer lo que llamamos los milestones en inglés, que son los retos que queremos a corto y a largo plazo con la revista. Y por supuesto, la indexación, por supuesto, el número de artículos que esperamos todo lo que tiene que ver con los índices de aceptación y los índices de aceptación y de rechazo de artículos. Establecer el board, el comité editorial de la revista, que es importante, sobre todo para la reputación del journal, y era la selección de esas personas que eran reconocidas tanto en el mundo editorial como en el mundo de las guías de práctica clínica y la síntesis de evidencia. Y eso implicaba pues una negociación con el GIN con respecto a quiénes van a ser parte del el GIN, que es el dueño del journal, y quién va a participar en esto y cuáles son los roles que tienen los miembros del editorial board y cómo van a apoyar el journal, cada cuánto se van a reunir, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso también se surtió en estas fechas. Y luego la preparación del lanzamiento para recibir manuscritos que empezamos en septiembre del 2023 durante el Congreso de la Red Internacional de Guías que ocurrió en Glasgow en esa fecha, en el 2023. Ese día hicimos el lanzamiento el 12 de septiembre, 12-13 de septiembre, para empezar a recibir. Y durante el Congreso se hizo el lanzamiento, pues se hizo la diseminación de ello. Hicieron varios procesos de diseminación con webinars, con reuniones de conozca al editor, reúnase con el editor para resolver dudas, talleres con investigadores nuevos, tanto en los congresos del GIN como también en temas de webinars para que quedaran grabados en la página del publisher del Wiley. Y ahí iniciamos la publicación de artículos al inicio del 2024, luego de empezar a recibir el primer artículo en octubre del 2023. Este fue el primer issue que lanzamos, ese es el diseño que escogimos para la revista. Es una revista de acceso abierto. A la derecha pueden ver la contraportada del primer número que sacamos, el editor y los editores asociados, que son las personas que están a lo largo del planeta, que fueron escogidas intencionalmente con una representación de varios países de alto ingreso y países de bajos ingresos. Estando el editor en un país de medianos ingresos, también había el interés al mío de tener gente en otros lugares como China, como Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, para que hubiera una representación. También se trataba de hacer un tema de representación de género en la medida de lo posible, y el board editorial, que como les digo, da un punto importante de reputación al journal. Son usualmente personas muy reconocidas, no usualmente no, todos son muy reconocidos en el área tanto de guías de práctica clínica de medicina basada en la evidencia, líderes globalmente reconocidos en el tema de guías y de medicina basada en la evidencia, pero también conocidos en el tema de metaanálisis o conocidos en el tema de investigación cualitativa, entre muchos otros, o líderes en guías de práctica clínica en sus lugares, en sus países. Y como ven, hay representación de países, de varios tipos de países acá. Los alcances del journal. El journal es un journal internacional, no está ligado a ningún país, es de acceso abierto completo, como les comenté previamente. Está enfocado en la ciencia del desarrollo de guías y en todo lo que tiene que ver con temas de guías, desde la priorización de los temas, de la participación de pacientes, de la vinculación de tomadores de decisiones, desde las metodologías, la síntesis, procesos metodológicos para sintetizar evidencia cualitativa, procesos también para implementar las guías, cómo las guías se utilizan para otro tipo de roles en investigación, en temas judiciales, en temas de toma de decisiones en salud pública, es decir, todo lo relacionado con guías, pero también, como pueden ver al final acá, en guías, o sea, publicamos investigación de guías y guías. Cualquier estudio, tipo estudios primarios o estudios secundarios, y que respondan preguntas relacionadas con guías y, obviamente, por supuesto, guías. Y guías incluye cualquier tipo de recomendación basada en evidencia que surte un proceso de revisión sistemática. Esa síntesis de evidencia lleva a una discusión con expertos y a una recomendación. Todo proceso que te diga eso puede ser considerado una guía si sigue los requisitos mínimos metodológicos. Hay unos estándares que ya tiene el Guideline International Network para que una guía sea considerada una guía. Pero el resumen es eso: revisión de la literatura, revisión de la evidencia y una participación de varios expertos para dar una recomendación.
Y todo lo relacionado con guías, como ya había mencionado, tanto desde el tema de la priorización, desarrollo, implementación o incluso el tema de integridad e investigación, que voy a hablar más adelante. Son los diferentes artículos que aceptamos, las guías en todas sus categorías, de nuevo, nuevas, adaptadas, rápidas, actualizaciones, guías para pacientes, las guías vivas, artículos originales que tienen que ver con la investigación de guías, protocolos de guías o protocolos de investigación, artículos de métodos y herramientas nuevas en guías, reportes breves, que son artículos pequeños, que no cumplen el requisito completo de un artículo original grande, o que tienen menos información o dan información preliminar, los comentarios, los editoriales, las cartas al editor. Y aquí viene la parte que, como decimos, ya no tan interesante, que es que como es un artículo, un journal de acceso abierto, pues tenemos que pagar. Ese es el modelo y voy a dar un poquito más adelante los modelos de publicación, pero esos son los valores del APC, lo que llamamos el Article Processing Charges, que es la tarifa de pago de artículos por los autores cuando mandamos un artículo abierto. No, como todas las revistas de Open Access serias, las tarifas no son baratas, pero tenemos algunas herramientas para pagar cuando hay algunas alternativas dependiendo de los artículos, como voy a mostrar más adelante. Lanzamos nuestros dos primeros artículos en enero del 2024 que cupieron en el issue, en el primer número del marzo del 2024. En la medida que el artículo se acepta, pasa a producción y se pone online inmediatamente y se va asignando el número en la medida que va cumpliendo ciertas fechas. Entonces, estos dos artículos que fueron los dos lanzamientos, el editorial en su momento, el presidente de la Sociedad Científica, Zachary Mond, de la Universidad de Adelaide en Australia, y el editorial mío como editor del lanzamiento, y porque era importante, o considerábamos nosotros que era importante el lanzamiento de una revista solo dedicada a este tema, la primera y única revista relacionada solamente con el tema de guías. Hemos publicado, bueno, estos datos están desactualizados, voy a pasar a la próxima que de pronto me da una información, esta. Entonces, a la fecha, estos datos los pueden ver en la página web nuestra, que ahí está el QR. Tenemos un porcentaje de aceptación de 71%, es un porcentaje que es en apariencia alto, sí es alto, es una revista nueva, entonces no tenemos la posibilidad de tener unos porcentajes más bajos o de ser más estrictos. Sí tratamos de meterle rigor, pero pues hay que balancear el rigor con la necesidad de flujo de artículos y el tiempo entre el sometimiento y la primera decisión después de revisión par en promedio de 45 días. Esos son unos tiempos que lamentablemente han venido aumentando por el tema de la revisión par, que ha sido difícil, como voy a mostrar más adelante. Tenemos 3 volúmenes, como pueden ver a mano derecha. Ahí está el primer volumen en 2024, publicamos 20 artículos en 5 números. Luego bajamos a 4 números dado el flujo que teníamos. Estamos en el volumen 2 el año pasado, 39 artículos en 4 números. Y en el volumen 3, que es el que llevamos actualmente este año, al 28, perdón, a marzo, a 30 de marzo, llevamos 18 artículos publicados en 2 volúmenes, que son los 2 volúmenes que ven abajo a mano derecha, que en enero del 2026 y abril del 2026, ese se cierra cuando terminemos este mes. Entonces, estamos esperando llegar a alrededor de los 50, 60 artículos a final del año, dependiendo de del flujo que tenemos, tal vez un poco más. Esto es el resumen de las visualizaciones de los artículos. Cuando empezamos el año 2024 es la figura a mano izquierda abajo verde, donde como empezamos en el 2024 y no teníamos artículos, pues estábamos en cero, y en la medida que empezó a tener un flujo de artículos y a publicar y a hacer diseminación, pues pueden ver la figura que en el 2024 va incrementando mensualmente durante ese año. Luego la figura del 2025, la que está en color púrpura, pues muestra una mayor tasa de visualizaciones, perdón, de acceso al artículo completo y de descargas del artículo en PDF en la gráfica color morado, color púrpura, que ha venido aumentando cada vez más. Y en el 2026 a febrero, pues como pueden ver, unas cifras que empezaron antes, luego en febrero bajaron y pues lo que tenemos hasta ahí es que ha venido en aumento. Tenemos descargas y visualizaciones de artículos de los países más interesados: Estados Unidos, China, Canadá, Inglaterra, Australia. Son los top 5 que han venido aumentando en todos los casos, pero tenemos lectores en todo el mundo. Las citaciones es un tema muy
taquillero siempre en un journal. A la fecha de febrero del 2020, perdón, marzo del 2026, nosotros habíamos publicado a diciembre del 2025 59 estudios, de los cuales tenemos 107 citaciones, 105 citaciones, y aquí está el top 10 de los artículos que más se han citado hasta diciembre del 2025. Las citaciones son una de esas cosas que son un mal necesario cuando tenemos revistas científicas. No soy muy fan de ellas, pero son necesarias para los temas de indexación y reputación del journal, como ustedes muy bien saben. Hablaremos un poco de esto más adelante. Son los planes que tenemos de indexación, que es el reto más grande que tiene un editor de una revista nueva. El DOAJ es la base de datos que trata de mostrar las revistas serias de acceso abierto. Es una forma de diferenciarnos de las revistas depredadoras. Tiene unos requisitos específicos para poder aplicar. Logramos aplicar en agosto del año pasado. Lamentablemente, a finales del año pasado nos lo rechazaron. Fue por un error que tuvo Wiley. Wiley cambió de plataforma, utilizaba la plataforma ScholarOne que utiliza muchos journals y creó su propia plataforma el año pasado. Y en ese cambio de plataforma hubo un tema con los números de artículos que había en uno y el otro, y ese error nos lo cobraron muy caro al momento de aplicar. La plataforma lo vio como sospechoso y dijo que estaba rechazado. Entonces, estamos en un stand-by y vamos a aplicar a mitad de este año nuevamente a la plataforma de DOAJ. Quedó en naranjado. Las dos que están en verde son muy importantes para cualquier revista. Web of Science y el PubMed Center, sobre todo las revistas en biomedicinas, tienen unos requisitos específicos que no voy a leer y no se puede aplicar en cualquier momento. Debe llenarse esos requisitos y ya lo llenamos el año pasado, Web of Science y PubMed Center, y a principios de este año, y aplicamos en diciembre del año pasado y en enero de este año a Web of Science y PubMed Center. Esperamos tener respuesta a finales de este año de estas dos bases de datos. Y las dos que están en amarillo al final todavía están por definir, Scopus y Medline, que es el último de nuestros milestones importantes. También tiene unos requisitos que no voy a leer, pero que vienen después de que tengamos respuestas de las dos que están en verde. Entonces, es un paso a paso en el cual hay un equipo detrás en Wiley apoyando a los editores, porque ellos son los que evalúan cuando el journal está en una capacidad y cumple los requisitos para poder ser indexado y cuál es el mejor momento para aplicar. Solo para recordarles los que están interesados, si les interesa el tema de guías, algunos de los que me han escuchado este cuento, tanto en clases o en otras áreas, pues los he invitado a que se inscriban, se registren y les llegue información cada vez que tenemos un artículo nuevo directamente al email. De los artículos que son publicados, porque hay temas que pueden llegar a ser de su interés o guías nuevas que publicamos. Si bien tenemos mucha investigación de guías, hemos publicado 5 guías de práctica clínica completas internacionales que están allí, de variados temas: odontología, ginecología, enfermedades infecciosas, entre varias. Y estamos ahora con una de tuberculosis y otras que están en proceso. Entonces es gratis, solamente es cuestión de ingresar a la página y allí a mano derecha anotar su correo electrónico. ¿Cómo los autores pagan? Pues ustedes saben que las tarifas son altas, como ya mostré. Una opción es que el autor pague, otra opción es lo que se llaman los acuerdos transformacionales. Aquí hemos escuchado de alguna manera en ocasiones previas que la universidad tiene algunos acuerdos transformacionales con editoriales como Springer y otras relacionadas, no con Wiley específicamente, pero esos acuerdos implican que la universidad hace ese acuerdo, ese contrato con la editorial y le paga una cantidad de dinero, y eso facilita que cuando el autor mande el artículo, este artículo pueda ser aceptado sin que el autor pague, porque ya la universidad ha pagado como parte de este acuerdo. Eso implica que cada autor y en cada universidad tiene que estar continuamente realizando estos acuerdos, qué incluye, qué no incluye, qué editoriales están. A Wiley como tal no está ahora. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene un acuerdo activo que tuvimos el año pasado con PLOS, y este año con todas las revistas de PLOS, y este año se actualizó, así que pues, es bueno considerarlo. También el año pasado hubo una prueba piloto de cómo de acuerdos para países de bajos ingresos, en el cual Wiley entró y le da una muy buena rebaja. No era un waiver completo, no era 100%, pero por ejemplo, algunas revistas de Wiley
artículos que vinieran de Colombia tenían un 67% de descuento, lo cual es una muy buena rebaja, obviamente, y es ideal que fuera gratis, pero que facilitaba mucho el proceso. Esos acuerdos se están revisando constantemente, hay que estar activamente. Y el editor waiver que ustedes ven ahí en la penúltima viñeta es que cada editor tiene la capacidad de darle un waiver, quitarle la posibilidad de pago a un autor basado en ciertos criterios de cada editor. Yo tengo un número de waivers asignados por año y dependiendo del artículo, de la solicitud de un investigador que está en un país de bajos y medianos ingresos, por ejemplo, la semana pasada le autoricé el waiver a una guía de práctica clínica desarrollada en Brasil que no tuvo financiación o fue muy difícil la financiación. Entonces, los editores tienen la capacidad y los autores también podemos pedirles a los editores, en algunos casos, la posibilidad de este waiver, en algunos casos, ya es a discreción del editor. Algunos retos que que he encontrado como editor y que todos lo sabemos. Lo primero como editor eh, es atraer manuscritos. Y el problema de atraer manuscritos es difícil cuando tenemos un journal nuevo que no tiene indexación. Entonces se vuelve un tema de huevo la gallina donde uno lleva a la otro, ¿cierto? Es difícil. ¿Cómo atraigo yo manuscritos de alta calidad en una revista nueva que no tiene indexación? Entonces ahí viene el segundo reto. Uno, atraigo manuscritos y dos, mantengo la calidad. Y aparte viene otro reto como editor, hay que ser financieramente sostenibles. ¿Cómo hacemos para que la guía, perdón, la revista se mantenga en el tiempo? Entonces, ahí vienen balancear esto es complejo. Conseguir revisores, otro reto grandísimo que voy a hablar a continuación, porque los revisores van a hacer un trabajo gratis, tienen que hacer un trabajo bajo ciertos tiempos, todos estamos muy ocupados y muchos se retrasan o básicamente nunca nos aceptan las invitaciones. Voy a hablar de eso más adelante. La reputación, mantener la reputación del journal como un journal que publica cosas de alta calidad y como un journal que también que no acepta todo o que también tiene una revisión par que es verdaderamente satisfactoria para el autor en el sentido de que le da buena retroalimentación y que no está simplemente entorpeciendo el proceso. Y la indexación, ya lo comenté, múltiples bases de datos, un proceso muy lento. Medline es la última en el proceso que les mostré y a esto se la une el reto de ganar reputación de una revista Open Access, llegar a ese público y las invitaciones, tanto a revisores como autores para mandar artículos o para revisar artículos cuando hay revistas depredadoras todo el día. Los que tienen, ya saben, muchos de los investigadores estamos recibiendo invitaciones a escribir y mandar artículos, si no diario, semanalmente, y la gran mayoría de esas, si no decir todas, de esas invitaciones vienen de revistas depredadoras. Entonces, un journal nuevo que trata de hacer las cosas bien va a ser también interpretado como otra invitación más, si yo voy a tratar de invitar a un revisor par. Entonces, ganar reputación en la era de revistas depredadoras es complicado porque muchas personas no entienden la diferencia y ven que cualquier revista Open Access que está cobrando es una revista depredadora cuando han escuchado el concepto de revista depredadora. Evitar la endogamia, ya lo sabemos, y más, en el tema de guías inicialmente fue un problema porque se evalúa, por ejemplo, el porcentaje de artículos que son de autores que hacen parte del comité editorial. Y eso nos pasó durante el primer año, precisamente porque no teníamos reputación ni conocimiento. Había que invitar a los miembros del comité editorial a escribir artículos, a mandar sus artículos, y eso juega en contra de la reputación o de la consideración de la revista, separarla de lo que es una revista depredadora. Sin flujo de manuscritos no hay indexación y sin indexación no hay flujo de manuscritos. Me han contactado de varias partes del mundo hablando de, quiero mandar esto, es la tesis doctoral de un estudiante en China, pero queremos saber las indexaciones que no las encontramos. Y yo le tengo la mala noticia de que no estamos indexados. Entonces perdemos oportunidades hasta que no logremos la indexación. Es un punto de quiebre en el proceso lograr la indexación, pero para poder lograr la indexación también necesito un flujo adecuado. Y ese es como el gran reto que tenemos. Algunos tips que me han pedido, y por eso está esta diapositiva aquí, sobre cómo empezar un nuevo journal y cómo atraer artículos. Yo creo que hemos sido buenos atrayendo artículos y tratando de identificar temas claves. No hemos sido tan buenos con la revisión par, pero ese es el cuento que voy a hablar a continuación en las últimas diapositivas. Uno es que mi journal he tenido la ventaja de que tengo gran soporte de la sociedad. O sea, el propietario del journal, Jean, ha estado
proveyendo soporte administrativo, soporte de comunicación, el dinero para mantener este proceso y que permiten mantener el journal activo. Ideas que vienen de los expertos que están allá y eso facilita el networking en los congresos donde se puede invitar a autores, donde se puede hacer contacto con revisores pares. Soporte de amigos y colegas. Tengo amigos y colegas globalmente que hemos trabajado en el tema de guías o gente que está en investigación en síntesis de evidencia o hago parte de algunas sociedades como Cochrane, entre otras, que nos ayuda a buscar revisores pares y a invitar más. Identificar investigadores reconocidos y expertos que están en edades tempranas, que son estudiantes de doctorado, que le ayudan a uno a invitarlos a escribir algunos artículos para el journal y que la revista de acceso abierto, a pesar de que no es barata, hay algunas alternativas para pagar algunos artículos que vienen de países de bajos ingresos y que son atractivos para eso. Entonces, eso ha ayudado también. El otro tema es, para ser un editor hay que ser también un buen autor y un buen revisor. Yo venía con gran experiencia previa de autores y de revisión par bastante, y eso me sirvió mucho en el proceso. Hay que planear, hay que clarificar los objetivos que queremos, y el entrenamiento previo es para mí, no, al menos para mí ha sido muy importante para entender el mundo científico, el mundo de la publicación científica, perdón, servir como revisor par. Yo, antes de tomar el rol y mientras estaba en las entrevistas, hablé con 4 editores en jefe de revistas reconocidas top en las áreas, Cochrane, Cochrane, Journal of Clinical Epidemiology, entre otros, que me permitió tener una idea de recomendaciones de cómo fungir como editor. Y el tema de la integridad de investigación debe ser el centro del proceso. Si bien el tema económico es fundamental, pues hay que balancearlo con la integridad en salud. Y el tema de las métricas, los índices bibliométricos, que lamentablemente es un mal necesario, no debe ser la base del objetivo cuando queremos hacer una buena revista. Porque si caemos en esa trampa, vamos a tener productos probablemente de baja calidad. Ahí aparece Dora. Dora es una colaboración, un statement que se firmó hace ya varios años, más de 10 años, entre editores de journals, autores, profesores, gente en las universidades, en las instituciones académicas más importantes. En Estados Unidos esto se firmó en San Francisco y tiene una serie de recomendaciones a los autores, a las revistas y a los que financian investigación sobre desestimular el uso de los factores de impacto, de los índices bibliométricos como la base para medir la calidad de los artículos, de los autores y de las revistas, o como ocurre en algunas otras universidades. No pasa en nuestra universidad, pero puede pasar en otras, donde los índices bibliométricos, el índice H, entre muchos otros índices con los que los mides, que los voy a mencionar más adelante, son utilizados para ver si el profesor, el faculty member puede promoverse en sus escalafones en la universidad. Entonces, esta DORA, la idea es que las universidades, las revistas en general firmen DORA, apoyando DORA como desestimando el uso de estos índices como única forma de evaluar la calidad. Algunos retos que los voy a hablar ahorita es la publicación científica tiene un tema de negocio, ya lo sabemos, y eso tiene un problema de reputación que también lo voy a mencionar más adelante, entonces eso lo voy a pasar rápido. Las métricas, ya lo mencioné, son como un mal necesario, pero no deben ser el último objetivo. El tema del Open Access trae barreras e inequidades. El tema de la integridad en salud, las compensaciones, es decir, pagarle a los editores en jefes, para casi todo, pues el ideal es que los editores en jefe reciban una financiación por ese trabajo extra que están haciendo, y los revisores pares son el cuello de botella para el proceso de los tiempos de la publicación científica, como voy a mencionar más adelante. Entonces me ha tocado jugar con esto que he aprendido que son claves para el éxito de un journal, que es mantener las métricas, pero no seguirlas solamente, mantener la equidad y la diversidad, la calidad, la reputación académica y mantener la sostenibilidad. Y a ponerlas estas juntas es muy difícil. Estamos en el proceso y esperamos a ver cómo nos va. Esto era lo que quería mostrar con respecto al journal y la experiencia que he tenido a la fecha con respecto a esto, pero voy a pasar rápidamente porque traía unos 5 puntos finales para resaltar lo que acabo de encontrar y lo que yo veo como problemas de la publicación científica, para que esto no sea solamente una conferencia, hablar de
de mi journal específico y que quería que quedaran como mensajes finales. Primera, tenemos un sistema colapsado de publicación científicas, un cuello de botella en la revisión par y nuevas revistas cada vez más. El incremento del contenido de IA, ya lo voy a mencionar, la integridad en la investigación, las presiones económicas y la evaluación limitada e imperfecta del desempeño en la investigación, que son los índices bibliométricos. Primero, el tema del sistema colapsado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos artículos. Todos los investigadores, los que están aquí, los estudiantes, los profesores, yo mismo como autor, estoy produciendo y agregando más papers a esta nube de artículos que está llegando a las casas editoriales, a los editores y a los revisores pares. Entonces, esto, por supuesto, hace que el proceso se esté colapsando. Sistema colapsado. Venimos a un incremento grande en los tiempos de revisión par. ¿Sí? A la derecha hay una figura, es un ejemplo hipotético, pero me ha pasado algo similar, donde esta es la forma en que uno ve en la plataforma cuando uno como editor invita a los revisores pares y adiciona los nombres y la plataforma les manda las invitaciones específicas. Para este artículo específico, para poder obtener dos que están en verde, dos revisores pares que aceptaron revisar el artículo, se encontraron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, casi 15 invitaciones, declinaron la invitación, dijeron yo no tengo tiempo, yo no lo voy a revisar para poder obtener dos. Y este es un ejemplo promedio. Hemos tenido casos de 20, 30 invitaciones para poder obtener dos, porque necesitamos dos revisores pares. Entonces, cuando a mí me llegan las invitaciones como revisión par, yo revisaba mucho hasta que ya tomé el rol de editor y ya no hago casi revisiones muy específicamente con los journals en que soy del miembro del comité editorial. De lo contrario, no tengo más tiempo, pero lo que está pasando es que tenemos muchas invitaciones en nuestra bandeja de entrada en los correos electrónicos y por supuesto los autores, eso trae problemas. Muchos journals, muchas invitaciones, las revistas depredadoras están invitando, muchos aceptan y no cumplen, o muchos no aceptan, como los que están aquí a la derecha, y tenemos que invitar hasta 20 para obtener dos revisiones. Soluciones, se han planteado soluciones, pagar a revisores. Esa solución ha sido muy controversial, porque como saben, la revisión par es gratuita, muy controvertida porque hay algunos estudios en otras áreas que han mostrado que pagar por eso baja la calidad de la revisión par. Hay mucha investigación en esto, cuál va a ser el mejor modelo para mejorar estos tiempos, pero esto está colapsado y eso ha hecho que los tiempos desde que me someto hasta que me lo aceptan son largos y uno como autor se desespera, por supuesto. El otro reto es el contenido de la inteligencia artificial. Ya eso lo saben, todos lo sabemos. Tenemos un uso diseminado y sobre todo falta de declaración de su uso. La manipulación de la revisión par, no solamente los autores, sino que cuando uno lo manda a revisión par, el revisor par utiliza la inteligencia artificial y si esa inteligencia artificial no la está reportando, pues vamos a tener problemas. Entonces, las políticas para autores son más o menos claras en la mayoría de las revistas, pero menos claras para la revisión par. Las retracciones, cuando se detecta, retractaciones, perdón, se detecta el uso y no se declara, ya hay artículos que se han desretractado porque están usando datos falsos la inteligencia artificial. Variabilidad entre las políticas en los journals, hay que verificar con cada journal qué política tiene con la inteligencia artificial antes de mandar si ustedes van a utilizar inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no debe ser considerada autor. En esto coinciden prácticamente todas las revistas, ¿cierto? La inteligencia artificial no es autor y los humanos no tienen responsabilidad final. Este es el recorte de la declaración del ICMJE, del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas del año pasado, donde dice muy claramente que no deben ser autores, que tiene que declararse y que está permitido en la mayoría de las revistas usar la inteligencia artificial para editar, para corregir el texto, que muchos lo hacemos para el caso sobre todo del tema del inglés. Este es un resumen, por ejemplo, de cómo diferentes publishers como Wiley, Elsevier, Springer, entre muchos otros, en general la primera columna es que está permitido usar la inteligencia artificial para editar el artículo, pero incluso no se pide que se declare. Pero cuando es para generar contenido, que es la segunda columna, sí se tiene que declarar y algunos no lo permiten, como el Elsevier, entre muchos otros. Ya es decisión del editor y del autor considerar si lo declara, si lo va a considerar o no. Y como ya les dije en esta columna, que la inteligencia artificial sea autor no se permite en ninguno y que el autor, que el peer reviewer sea
use la AI, hay variabilidad, no está aceptado, en algunas partes no lo sugieren, en otros dicen simplemente que lo reporte. Entonces aquí en el tema de usar AI para revisión par, falta todavía más uniformidad. Pero parece ser el futuro. Esa es una publicación de noviembre del año pasado del Journal New England Journal Medicine AI. Este journal, asociado al New England Journal, solo publica investigación, sobre todo ensayos clínicos de AI en temas de medicina. Este editorial muestra que por primera vez el año pasado publicaron en este volumen a finales del año pasado 2 ensayos clínicos donde compararon AI con abordaje habitual en temas médicos, en diferentes temas médicos. Eran 2 trials. El editor le preguntó al autor y le pidieron permiso e hicieron un proceso acelerado en el cual se le envió a humanos revisión estadística, revisión editorial y a agentes de AI que hicieron la revisión par. Y con eso tuvieron una cosa muy rápida y en cuestión de 7 días tenían los 2 artículos aprobados, con revisión editorial, revisión estadística y revisión por AI. Así que esto es el futuro, falta todavía mucha investigación, pero ahí vamos. Pero también nos vamos al otro tema. ¿Será que también es un problema? En las redes sociales, en la semana antepasada, estuvo rondando estos posts donde mostraban, por ejemplo, que alguien tomó el texto del inicio del 100 años de soledad y lo metió en un buscador de inteligencia artificial y que este buscador de inteligencia artificial mostró al final que la introducción de 100 años de soledad era 100% probable de que haya sido generada por inteligencia artificial y hubo, por supuesto, las bromas de que Gabriel García Márquez utilizaba la inteligencia artificial. Entonces, las plataformas software que detectan AI también tienen una posibilidad de error grande. Y aquí tenemos una posibilidad de error grande, a menos que Gabriel García Márquez hubiera viajado en el tiempo. Tenemos el problema de que también se equivoca y que tampoco podemos irnos al otro lado. Y ahí aparece el concepto de integridad de la investigación. Es un tema que ha tomado mucho interés en los últimos años, que se refiere a los factores que sustentan las buenas prácticas de investigación y promueven la confianza en el proceso. No voy a entrar en el detalle, pero es acerca de honestidad, transparencia, responsabilidad, respeto y rigor metodológico. Y hay gente que se dedica solo a este tema, a investigar y cómo podemos identificar estos problemas. En la integridad de la investigación hay varios temas a considerar, algunos temas viejos y los temas nuevos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Los temas viejos pero vigentes, la autoría siempre ha sido un problema, esto no es nuevo. La idea es seguir las recomendaciones del ICMJE. Las personas que cumplan los criterios para ser autores están muy claras y las que no lo cumplen no deben ser autores. Para esto hay que educar a estudiantes e investigadores. Yo todavía observo algunas prácticas inadecuadas en autoría con respecto a méteme allí, hay que meter al profesor, es que cómo no lo voy a meter, ese tipo de cosas que ya sabemos que son inadecuadas. El plagio es un problema también perpetuo. Toda la historia hemos tenido problemas de plagio. El tema de educar a estudiantes es importante, más temas de educación, utilizar esos software, pero ya les mostré los problemas, enseñar a los estudiantes a referenciar, hacer cursos como el que estamos haciendo justo esta semana con los residentes sobre estos temas y ayudarles a escribir y a referenciar, mejorar las herramientas de detección como las que les mostré. Y los conflictos de interés también es un tema de entrenamiento, requieren más conciencia entre autores y entrenamiento. También han estado siempre. Y los últimos 2 son un poco más recientes, cómo aparecen las retractaciones como una posibilidad de corregir la ciencia, digámoslo así, y los paper mills que para algunos pueden ser nuevos. Entonces, la mala conducta en investigación, cuando se identifica temas de autorías, temas de plagio, ya todo esto lo sabemos, ha venido en aumento, o por lo menos ha venido en aumento la detección. Tanto que se han generado lo que se llaman los watchdogs. El Retraction Watch, los invito a que lo sigan, a que lo busquen. Es una página web de 2 periodistas de investigación interesados en el tema que han generado como conciencia y lo que hacen es diseminar esos casos donde uno retractación de artículos y diseminar, o sea, poner a la palestra pública los que tuvieron alguna retractación. Ya hay todo un caso de cómo se identifican, hay muchas barreras, todavía falta mucho, pero eso ayuda a limpiar y corregir los artículos que tienen problemas. Las causas de retractación son la mala conducta, la falsificación, fabricación, plagio, disputas de autorías, omisiones o errores y administrativas, actualizaciones de datos, nueva información. No solamente las retractaciones son por temas de mala conducta, también puede ser por errores, que esos errores no necesariamente son mala conducta. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Y por último, el tema de paper mills, que es lo que llamamos la fábrica de artículos. Eso es un problema relativamente nuevo, viene de los últimos
años que se ha identificado que son los paper mills. Son organizaciones fraudulentas que ganan dinero escribiendo manuscritos falsos y ofreciendo puestos de autoría a la venta a clientes académicos. Entonces, como ven a mano derecha, ¿cómo funciona? Primero se escribe un artículo, una organización, esta organización genera un artículo falso, no tiene información, los datos son falsos, y ese artículo falso se manda a una revista, esa revista lo acepta, luego de hacer la revisión par, los que están en la organización responden a los revisores, el artículo está aceptado, y cuando ya está aceptado aparece acá, se altera la lista del autor. ¿Cómo se altera la lista del autor? Cuando ya está aceptado, se ofrece en unas plataformas de estas organizaciones, se ofrece a autores que están desesperados por conseguir una publicación científica, y yo puedo meterme a estas. Yo no lo he hecho, pero los que están investigando esto lo han hecho y se encuentran con una página que les dice: usted es de medicina, biología, sociología, ingeniería, lo que sea. Perfecto. ¿Qué tipo de autor quiere? Yo quiero un artículo en diabetes mellitus. Listo, diabetes mellitus. Le tenemos estos dos, y estos dos están en proceso. Ya han sido aceptados en la revista XYZ, y podemos adicionar su nombre si usted nos paga $2.000 o $3.000. No sé los valores exactos. Entonces, aquí se altera la lista del autor. Los consumidores son los investigadores que están haciendo una mala práctica, y luego el artículo sale publicado con el nuevo autor, que fue la persona que pagó. Los otros pueden ser verdaderos, hacen parte de la organización o no. Entonces, es una fábrica que ha tenido mucho auge en los últimos años, y se están vendiendo artículos en países, sobre todo de Europa Oriental, Rusia, Kazajstán, Ucrania, y ya se están empezando a vender en países de bajos ingresos porque las tarifas son más altas. Ya se han identificado unos patrones específicos, hay gente investigando sobre eso. La AI puede ayudar porque hay unos patrones en la forma en que se escriben. Entonces tenemos este problema, hay que entrenar a la gente, hay que entrenar a los estudiantes a evitar que caer en estos, ser críticos en los artículos de baja calidad, y como autores denunciar las prácticas de la compra de los artículos, y los editores, por supuesto, identificar muy bien el tema de cambio de la lista de autores, que es un tema de integridad en autoría que debe ser revisado con calma. Esto está causado al final, ¿por qué? Por los incentivos para publicar. Hay presión para publicar, y esos incentivos cambian según organización en un mismo país, pero según países. Esto es un cómic donde han encontrado que uno de los mayores clientes de las paper mills son los chinos, porque hay muchos incentivos en China bastante perversos a mi manera de ver, donde hay pago de efectivo directo, dependiendo de la revista donde ustedes publican, y ha habido un gran aumento en la publicación, en el uso de estos, donde algunas universidades chinas con estos incentivos están generando que los autores caigan en esto. Por último, revistas depredadoras es otro último problema que tenemos. Ya ustedes lo han escuchado mucho. Es un journal que autodenomina Open Access para cobrar, no cumple requisitos establecidos, son fugaces, no hay interés en la ciencia, solo hay negocio, estándares metodológicos pobres o nulos, problema serio en la publicación científica, y el objetivo son investigadores en todos los países, aunque un público más importante son los investigadores en países de bajos y medianos ingresos. El que quiera resumir cómo funciona un journal depredador, dos memes que le ayudan a entender. Uno no simplemente somete un manuscrito y espera que sea revisado durante la noche y que lo acepten al día siguiente. Eso es cuando ustedes le garantizan que el artículo va a ser revisado o va a ser publicado en el próximo número, esa revista probablemente es depredadora. O cuando nosotros recibimos invitaciones para someter un artículo a un journal depredador, es que le damos abrazos gratis, bienvenido, usted es el mejor investigador del mundo, pero por supuesto detrás hay todo un tema de negocio y no está garantizando la ciencia. ¿Cómo nos afectan las revistas depredadoras? La reputación del investigador, la reputación de un estudio que probablemente hicieron muy bien, pérdida de dinero, pérdida de esfuerzo, y los editores de las revistas, pérdida de la reputación del concepto de Open Access. Lo mencioné al principio, a veces las revistas de Open Access, que estamos haciendo las cosas bien, como debe ser, somos tildadas de revistas depredadores porque no estamos todavía indexadas, y como llegan tantas invitaciones, pues al final la gente cree que todas están en la misma bolsa. Todo el que pague es una revista depredadora, o es lo mismo tener la revista depredadora o una revista que pague. Entonces, diferenciar muy bien esto. La reputación en general de la ciencia también se ve afectada.
de los journals en general, porque estamos publicando cosas de baja calidad, y menor flujo de artículos a revistas serias se van a estas revistas que no cumplen. ¿Cómo identificarlas? Hay varias bases de datos, no voy a detenerme por supuesto por tiempo. El DOAJ, que es la base de datos de Open Access, es una buena forma de buscar si la revista está indexada o no, pero esto juega en contra de las revistas nuevas que todavía no han logrado indexarse. Educar y diseminar, hacer parte de COPE, que es la colaboración en ética de la publicación científica. Esto es simplemente algunas recomendaciones sobre cuando ustedes tengan dudas de si la revista es depredadora, mirar el directorio de Open Access, que es el DOAJ, a ver si la revista está allí, buscar a ver si está indexado, verificar si verdaderamente está indexado en PubMed o en muchas otras. También si es miembro de COPE, que es el Comité de Ética de la Publicación. Si la revista dice que hace parte de COPE, pues eso juega en contra de que sea revista depredadora. Cuando presentan falsa información, que están indexadas en una base de datos que ni siquiera existe. Y cuando ustedes los invitan por email, siempre duden de las invitaciones por email, a menos que reconozcan la revista. La mayoría de las invitaciones por email, la gran mayoría de las invitaciones por email son de revistas depredadoras. Las presiones económicas, para finalizar, es el problema que yo veo en todo esto. Tenemos dos modelos, suscripción y abierto. Suscripción el más usado, cero costo para el autor. El acceso abierto, donde los autores pagamos. Y hace parte de este modelo de ciencia abierta que todos queremos, por la equidad, por la diseminación y que nadie tenga acceso a barreras de accesos a la ciencia. Sin embargo, para poder sostenerlo requiere el pago del APC, y el APC vale entre $2.600 promedio, pero tenemos casos de 12.000 y 15.000 en revistas de alto prestigio. Pero como pueden ver en la figura a la derecha, en el 2021, el número de artículos de Open Access superaron a los artículos que no son Open Access o artículos cerrados. Así que el futuro es el Open Access y es muy difícil echar atrás. La pregunta es cómo nos adaptamos al Open Access. Por posibles salidas, acuerdos de universidades o con publisher y financiación de convocatorias. Y las presiones reputacionales son las otras presiones que nos ayudan a todos estos problemas que tenemos, todo lo que ya sabemos de los índices bibliométricos, el índice H, el puntaje Z, que empezó a ser un poco más como mejorando el índice H, las citaciones, el Altmetric, que ven a mano izquierda abajo, que da una idea de cómo el artículo ha sido diseminado en redes sociales, cómo el artículo se ha diseminado en noticias o en páginas web o en Wikipedia. Es otra forma de ver cómo el artículo ha tenido un posicionamiento. Y por supuesto el famoso y muy sobrevalorado factor de impacto de las revistas, que como ven en la figura de la mano derecha, es la media de citaciones en los últimos 2 años para una revista, donde si yo tengo 5 artículos exageradamente citados, como ven acá a mano derecha, esos 5 artículos van a mover la media, los outliers nos mueven la media, y los factores de impacto lo que nos están mostrando es que en esa revista hay unos artículos altamente citados. No quiere decir que todos los artículos que están allá son de alta calidad, son sobreusados y definitivamente no están midiendo la calidad. Entonces, para concluir, la ciencia necesita la publicación científica, porque es la forma de diseminar esto. La revisión par es la piedra angular muy imperfecta de la producción científica, y tenemos que hacer esfuerzos y hay investigaciones en cómo mejorarla, y se necesita a pesar de que nos demora el proceso. Los modelos de Open Access y más la forma imperfecta de medir el impacto de la ciencia, es decir, los índices bibliométricos que mencioné en la diapositiva previa, ha generado un incentivo, uno económico y en algunas partes laboral, que es relacionado a lo económico, que ha hecho que la gente, los investigadores en todo el mundo, estén en una carrera por publicar a como de lugar, entre comillas. Y el tema reputacional. Esos dos incentivos, económicos y reputacionales, son muy intensos y llevan a los autores a hacer publicaciones de baja calidad o a caer en los paper mills o a caer en revistas depredadores. El incentivo causa presiones a autores e instituciones y esto es gran parte del problema. Las revistas depredadoras, la falta de integridad científica, paper mills, entre muchos otros. La salida en las instituciones, mantener acuerdos con los publishers, eso facilita que el investigador no esté buscando salidas gratis, baratas o paper mills, pero esto sale muy costoso para la institución. Mantener esos acuerdos son muy costosos para cualquier universidad. Políticas claras de la publicación, entender el acceso abierto, como tienen la política de acceso abierto en la Universidad de Antioquia. Favorecer, facilitar y promover, pero también necesitamos dinero. Evitar también caer en la trampa de los índices bibliométricos, buscando los factores de impacto, buscando que los autores tengan índices altos, porque esos no miden necesariamente calidad, y revisar muy bien sus incentivos. Los incentivos de la universidad todos los conocemos, que también nos traen
o problemas a partir de ellos. Hay otros incentivos en otros lugares donde hay efectivo de por medio. Aquí también hay efectivo, pero digamos un poco menos directo. Pero también hay otro tipo de incentivos reputacionales que son los que caen. Entonces también los investigadores tenemos nuestra parte. Tenemos que entrenarnos, tenemos que educarnos. Este tipo de espacios para que discutir estos temas son importantes para nosotros, para los estudiantes. Y la idea es que nosotros mismos como profesores promovamos la calidad y la calidad por encima de la cantidad y evitar las revistas depredadoras, los paper mill, entre muchos otros. Casi creo que me fue un poquito más del tiempo, Fabián. Voy a parar ahí y encantado de coger cualquier pregunta o comentario que tengan. Estoy muy bien de tiempo, hermano. Quedamos en 4 minutos. Pero podemos darnos un poquito más de intervenciones, preguntas, comentarios. Yo quería hacerle una pregunta y un comentario. La primera es si usted sabe cuáles fueron los criterios, de hecho, cómo escogieron particularmente baile, porque entre las Mm. opciones que hay, esa pareciera menos. De hecho, ¿cuál fue el criterio para escogerlo? Esa es una buena pregunta y no me la han respondido completamente. Yo no hice parte de eso, eso fue entre editor. Ellos vieron la oferta que les daban, a cuánto era el contrato, la oferta de lo que le ofrecía Wiley en cuanto a soporte de número de artículos mínimo y el dinero que le iba a pagar a Wiley, porque lo que hace la editorial es, eh, 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 ustedes, yo le voy a dar tanto dinero mensual, perdón, anual y ya no, y el resto nos queda a nosotros. Entonces, con base en la oferta de dinero que les Mm, ofreció Wiley, y yo no hice parte de ya. esas negociaciones, no tengo detalles específicos. Porque yo iba para allá antes de darle la palabra a Andrés Felipe y a José William. Yo iba para allá y es un comentario. Yo siento, Iván y todos quienes nos escuchan, que el principio filosófico del Open Access se pervirtió desde un principio o nació pervertido. Porque si entendemos la ciencia como una integridad, la diseminación del conocimiento es necesariamente una consecuencia de la buena ciencia. Entonces, ese concepto de la ciencia abierta debería empezar desde que nuestros proyectos de investigación son proyectos, son ideas que deberían ser de acceso público, igual que ese proceso de revisión por pares, igual que esa revisión final y esa publicación final para la diseminación del conocimiento. Porque si usted mira el APC, es decir, pensemos en lo que cuesta para un publisher la edición en PDF y el mantenimiento del sitio web. Eso no compensa. Los que empezaron con este machete fueron la gente de Biomed Central. Eso no compensa los 2.500. Es decir, no justifica los 2.000 o 3.000 dólares que cobra la editorial por todo el proceso, teniendo en cuenta que ni los investigadores, ni los autores, ni los revisores pares reciben ningún dinero. Entonces yo creo que aquí hay un problema de base filosófico acerca de cómo entendemos la ciencia abierta. Es una discusión que he tenido con la gente de Vireme de cómo deberíamos tener realmente la diseminación del conocimiento, porque realmente estamos sometidos a un negocio. Bueno, André Felipe Estupiñán y José William Cornejo, adelante y gracias. Solo para decir antes de Andrés que tiene razón, el tema, la filosofía del access, del open access es una gran filosofía, pero con el tema del negocio se pervirtió y estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo tengo dos preguntas. Buenos días. La primera es si la tendencia actual es hacia el Open Science, se debería como estandarizar, incluir el nombre de los revisores al final del artículo y publicar los informes de la revisión para que ese aporte intelectual también sea de alguna manera citable, rastreable y le dé al revisor un reconocimiento académico tangible, o sea, como una sección aparte de decir, mire, el revisor de este artículo es Iván Flores y Fabián Jaimes y dijeron esto y esto y esto, y se pueda crear como otra especie de citabilidad o de reconocimiento, algo así. Y la segunda pregunta es, hay un modelo económico acá con lo de la APC y como editor, doctor, ¿usted ha visto la posibilidad de implementar algún sistema como de puntos acumulables o millas o un ranking público que se profesionalice y pueda premiar eh, el hecho de ser revisor? Porque lo que veo es que poca gente quiere serlo.
Con respecto, Andrés, al tema de la publicación y el open access de los revisores, esto no es nuevo. Es decir, además del tema de que se ha sugerido pagar a los revisores, pero que no ha sido tan exitoso, el otro tema fue reconocer a los revisores el trabajo. Por ejemplo, en Canadá, como parte de las hojas de vida de un currículum de un investigador, siempre va la lista de los journals para los cuales ha sido revisor par. Eso es una práctica habitual entre los investigadores en Canadá, adicionar a qué journal yo he revisado. Entonces hay un reconocimiento allí no muy llamativo, no muy grande, no de una base de datos. Sin embargo, en el año 2016, creo, se creó una cosa que se llamaba Publons, que era una página de unos investigadores, creo que eran australianos, cuyo objetivo era diseminar, mostrar el récord de los revisores pares. Entonces funcionaba de tal forma que cuando uno recibía el correo electrónico que decía gracias por revisar tu artículo, el journal tal se favorece, ese email que siempre llegaba, uno lo reenviaba a Publons y él le hacía una base de datos que era inmediato. O sea, el revisor no tenía que hacer nada, solamente crear el usuario y cada vez que llegaba el correo lo reenviaba. Y esta plataforma lo mantenía abierto y acceso libre. Si la revista es de acceso abierto, se decía qué artículo revisó. Si el artículo no es de acceso abierto, solo se decía que usted había revisado para el Journal X y no más. Ese Publon estuvo muy activo mucho tiempo y uno podía poner el link a su plataforma y luego Publon fue comprado, y aquí viene el tema del negocio, lo compró Clarivate, el dueño de Web of Science, el dueño de Note. Al comprar esto, ya lo tienen interno, no es público, uno puede acceder si tiene acceso a Web of Science y uno puede ver el reporte. Entonces funciona igual, pero se perdió como el tema público. Eso es lo primero que hay que seguir diseminando, promoviendo que se haga. Y lo segundo, Andrés, era el tema de puntos, ¿no? Va como en lo mismo. Creo que faltan iniciativas para mejorar el peer review y mejorar, digamos, esa base de datos, pero usted lo puede adicionar en la página, usted lo puede adicionar como parte de su hoja de vida habitual, no solamente el currículo del Civil Act, sino en su hoja de vida cuando lo presenta como investigador. Pero no existe un sistema de puntos alrededor de eso. Sí hay algún tipo de incentivos, como por ejemplo, si usted revisa mucho para el Sevier, le dan una rebaja en libros. Hay otras revistas que están, al final, por ejemplo, nosotros mandamos un agradecimiento cada año y además aparece en una publicación, en un volumen, el nombre del autor como una publicación en la revista donde se le hace el reconocimiento público. Pero sí, falta mucho en eso. ¿Qué otra pregunta? William Cornejo y terminamos. Gracias, Fabián. Primero, señalar pues que conozco a Iván desde hace algún tiempo y tiene pues la energía y el empuje para afrontar este tipo de retos que según aprecio son grandes, gigantescos, ¿no? Pero bueno, ahí le auguramos éxitos en esa tarea. Las preguntas son varias. Punto número uno es los aspectos éticos y los aspectos de conflicto de intereses. No avanzaste mucho en ese tema, pero obviamente también las guías de práctica clínica tienen aspectos éticos, que la pregunta es cómo los están evaluando y lo mismo los conflictos de intereses. Esa es una primera pregunta. La segunda es que yo recuerdo que usted hace algunos años lo llamaron a rescatar la revista de pediatría. ¿Cómo contrastas esa experiencia con lo que está viviendo ahora? Porque no la pude rescatar. No sé en qué estado está en este momento la revista de pediatría en Colombia, que tenía detrás el respaldo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que es una de las sociedades más poderosas económicamente en Colombia. El tercer elemento es el comentario que hace Fabián, que yo lo comparto plenamente, que él está planteando que hay que ahondar en el debate filosófico. Yo digo filosófico, económico y político. Y también como se planteó en la pasada reunión, que fue ahondar en el debate filosófico y ontológico de las guías de práctica clínica. Creo que son temas que hay que
ahondar en nuestra institución, en nuestra universidad, en el grupo, sobre esos aspectos ontológicos, filosóficos, ¿no? Ese ya es más un comentario, más que una pregunta. Pero creo que el reto es grande y bueno, es interesante y no es fácil en medio de esa competitividad que hay, ¿no? Y la otra pregunta es sobre la parte financiera, porque no me queda bien claro. Hay un contrato entre Jim y la Weil. Ese contrato implica que lo que pagan los investigadores por cada artículo va a manos de Weil, o eso lo administra Jim y después le paga a Weil un recurso, un dinero que exige o demanda por el contrato, por el convenio. Es decir, cómo se maneja ese aspecto financiero que finalmente resulta clave para el futuro sostenimiento de una revista, ¿no? Esas serían las preguntas y un abrazo, Iván. Compañero, bueno verlo. Primero, voy a responder rápido por los tiempos. Conflicto de intereses en guías. Hay unos estándares muy claros de conflicto, declaración de conflicto y manejo de conflictos en guías. Esos estándares los publicó el GIN hace aproximadamente 9 años. Que las revistas no los perdón, que las guías, los que hacen guías no los sigan es un problema. Entonces allí aparecen las herramientas como Agree, que evalúa si eso se evaluó o no. Y por ejemplo, los que hacemos parte de Agree y defendemos Agree, le decimos a los usuarios que usted aplique la herramienta y si la herramienta no le cumple los requisitos y uno de los requisitos fundamentales es que se declaren y se manejen los conflictos de intereses, usted no debería confiar en esa guía. El problema es diseminar más estas herramientas y que la gente lo use, pero los estándares están más o menos claros, la declaración y el manejo. El problema es que los grupos no los están haciendo. No todos, por supuesto. Segundo, el tema de la revista de pediatría, compañero, fue un tema bastante decepcionante. Eso fue en el año 2014 y estuve jalando el proceso entre el 2014 y el 2016. Cero financiación para el proyecto, digamos, para el editor. Era un trabajo muy, digamos, voluntario. Había un soporte administrativo poco y se trató de hacer. El problema radica políticamente, William Cornejo, en que la revista no... el dueño de la revista no es la Sociedad Colombiana de Pediatría, sino la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, que es una entidad que hace parte de la nacional, pero que es diferente y hubo bastantes fricciones y peleas entre las dos. La Regional Bogotá, que viene a ser el 30-40% de la región de toda la sociedad, y ellos son los dueños, no la Sociedad Nacional, y nunca hicimos esfuerzo para que se pasara a la revista nacional, perdón, a la Sociedad Nacional y no se logró. Y segundo, el proceso de revisión par en Colombia es muy complicado, muy limitado. El pool de posibles evaluadores en Colombia y en Latinoamérica en español es más limitado cuando uno tiene un pool en inglés. Entonces, primer reto, revisión par demorada, revisión par de alta calidad y el flujo de artículos que estaba llegando es muy bajito. Es un problema que yo le veo a la publicación de las revistas locales porque los mejores productos, y me incluyo como parte del problema, que yo produzco como investigador, los envío a revistas internacionales. Entonces el problema de las revistas locales me parece muy complicado y da para otra discusión. Y el tema del dinero, compañero, con respecto, funciona exactamente al revés como lo dijo. El dinero entra a Wiley. Wiley administra todo y Wiley le da una parte de la ganancia al GIN. Y si esa parte de la ganancia pasa a cierto límite, pues va a llegar un momento en que va a generar recursos extra. Wiley y Jim está invirtiendo. Jim está invirtiendo un dinero y Wiley está invirtiendo la plataforma. Y cuando los recursos pasen cierto tiempo, le va a dar ese extra. Y Wiley le está pagando. Entonces, todo el dinero entra a Wiley, Wiley paga al Jim y el Jim tiene un soporte administrativo y comunicaciones para eso. Con eso respondo las preguntas. William, creo que me quedaron claras. Si no... Excelente. Fabián, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Iván. Muy bacana la presentación y muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en 8 días. Feliz resto de semana.